Biomateriales para la reparación de la pared abdominal. ¿Qué debe saber el cirujano de mallas? Médico Sergio Damián Madeo para el curso anual de cirugía general. Comenzaremos con un caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 50 años de edad con una lesión neoplásica del colon sigmoideo, un adenocarcinoma diferenciado, diagnosticado a través de una videocolonoscopía. Como antecedentes presenta una nexisterectomía total por carcinoma de endometrio hace 10 años, que actualmente se encuentra controlado, y refieren que en esa oportunidad le colocaron una malla por haber presentado una eventración aguda. También tiene como antecedente una diabetes tipo 2. Al examen físico se observa una paciente con obesidad mórbida y una hernia incisional en la región mediana infraumbilical suprapúbica con un anillo lateral de 10 centímetros y un saco de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos con contenido visceral reductible e incoercible. Dentro de los exámenes complementarios se efectuó una tomografía axial computada para estadificación neoplásica y confirmación de las dimensiones de la hernia. Como se observa, es una paciente que tiene una incisión suprapúbica horizontal y por debajo de ella se observa una eventración donde se observa el saco y prácticamente tiene 10 centímetros de separación lateral. Sobre este caso clínico, ¿cuáles serían las preguntas? 1. ¿Cuáles serían las posibilidades terapéuticas? ¿Solo intervengo la patología neoplásica y dejo la resolución de la pared abdominal para una segunda cirugía, o sea, en 2 tiempos? ¿Efectúo el tratamiento de la neoplasia y de la pared pero sin malla? C. ¿Efectúo el tratamiento de las dos patologías en un solo acto con malla? Pregunta 2. En caso de colocar una malla, ¿qué malla seleccionaría? ¿Una malla de alto peso macroporosa textil? ¿Una malla de bajo peso microporosa? ¿Una malla de contacto visceral? ¿Una malla biológica? ¿Una malla absorbible? Pregunta 3. ¿Cuál considera que sería la ubicación en la pared abdominal de esta malla? ¿Intraperitoneal, preperitoneal, preaponeurótica o mixta? Dentro de los conocimientos previos, usted debe saber sobre hernia y hernia incisional, herniosis, la clasificación de hernias primarias e incisionales, recidiva y malla en terrenos contaminados. A modo de introducción diremos que la cirugía herniaria es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes realizados globalmente. Se estima que alrededor de 20 millones de procedimientos al año en todo el mundo y en el 90% de los casos se utiliza una malla. Los ingresos para los hospitales solo en Estados Unidos están estimados en 48.000 millones al año. Repitamos, 48.000 millones de dólares al año. Haciendo un poco de historia, en 1857 Billroth dijo: si nosotros pudiéramos producir artificialmente tejido de la densidad y dureza de la fascia y el tendón, el secreto de la cura radical de la reparación de la hernia serían descubiertos. En 1935 se descubrió el nylon y en 1954 Natta y Ziegler descubrieron el polipropileno, lo que le valió en 1961 el Premio Nobel de Química. Un año después, Francis Asher estudió diferentes biomateriales y observó deficiencia en esos materiales. Reacción a cuerpo extraño, sepsis, rigidez, fragmentación, pérdida de resistencia a la tracción y a la encapsulación. En 1958 publicó su técnica quirúrgica utilizando una malla de polipropileno. Es muy importante que los cirujanos entiendan la gama completa de propiedades físico-mecánicas de los materiales de la malla y las propiedades que afectan la respuesta del cuerpo al material implantado, lo que se denomina biocompatibilidad. Por eso, para esta charla, estructuramos la clase en 3 partes. Primero, qué es una malla, la estructura de la malla y cuáles son sus indicaciones. Inicialmente vamos a ver qué es una malla. ¿Qué son los biomateriales? Son materiales de origen natural o sintético que tienen por finalidad reemplazar o reforzar parcial o totalmente
los tejidos dañados y proporcionar una estabilidad a largo plazo al actuar como un andamio para el crecimiento del nuevo tejido. Es así que en 1950 se establecieron para los biomateriales en forma ideal los criterios de Cumberland Scale, que son inalterables a los fluidos tisulares, químicamente inertes, poca reacción al cuerpo extraño y una adecuada respuesta inflamatoria. Obviamente no tienen que ser ni carcinogenéticos ni provocar alergias, con una alta resistencia mecánica, y tienen que ser fabricados en formas requeridas y obviamente en esa época tenían que ser reesterilizables. Pero si analizamos estos criterios, vemos que todas las mallas no son biológicamente inertes, y en este caso la investigación se centró más en la estructura de la malla que en la respuesta del huésped. Es así que en el 2009 se establecieron lo que se llaman los criterios ampliados, que están en el libro del doctor Juan Carlos Mayagoitía González. Fíjese que estos criterios ampliados son muchos más. Fíjese que la malla tiene que ser inerte, de monofilamento, con poros mayores de 75 micrómetros de diámetro, resistente a la infección, estimulante de la fibroblastia, fijación con rapidez, tejido de integración a la malla de patrón normal, con una permanencia constante en la pared abdominal, moldeable, que pueda cortarse, adaptable a la anatomía de la región, no modificable por los líquidos orgánicos, no alérgico, no carcinogenético, y no producir adherencias intestinales, y obviamente tenía que ser barato para Latinoamérica. Fíjense que los criterios de esos ampliados son distintos a los de Cumberland. Pero si hoy analizamos, hay más de 200 tipos de mallas, entonces tenemos que tener en claro qué malla utilizar. Es más, la American Hernia Society estableció a la malla como un modelo de asistencia, y a Mead en 1999, en referencia a la reparación primaria, dijo: el uso de estos tejidos defectuosos, especialmente en plastias con tensión, es una violación a los más básicos principios de cirugía. Por lo tanto, la malla se volvió un elemento indispensable en la reparación de las hernias. Ahora veremos cuál es la estructura de una malla. Inicialmente tenemos que tener en cuenta algunas características y cuáles son sus definiciones. ¿Qué es el peso? Es un peso por una unidad de área. ¿Qué es la contracción? Es una disminución dimensional de la malla. ¿Qué es la tensión? Es la deformación por una fuerza aplicada. ¿Qué es la resistencia a la tracción? Es con una carga de estiramiento que esta malla pueda soportar sin rasgarse ni romperse. ¿Qué es la resistencia a la rotura? Es la presión máxima uniformemente distribuida aplicada en ángulo recto a su superficie que el material soportará. ¿Qué es la elasticidad? Es el material por el cual, cuando cambia su forma y tamaño bajo la acción de unas fuerzas opuestas, pero luego de ser supuestamente estirada, recupera su configuración original. ¿Qué es la compliance? Es la deformación del material por la aplicación de una fuerza unitaria, y la isotropía es la deformación sin diferencia en los diferentes lados de una malla. Todos elementos, estas características, las vamos a analizar a continuación. Entonces, las mallas pueden ser irresorbibles, o sea, que permanentemente soportan los requerimientos mecánicos, son fáciles de moldear intraoperatorio y son estables a largo plazo, pero tiene las desventajas que posee complicaciones, como rigidez de malla con el tiempo, la recurrencia, la erosión de la malla sobre las vísceras y mismo las adherencias. Y existen mallas absorbibles, que reducen todas estas complicaciones que mencionamos a largo plazo, favorecen incluso la actividad de fibroblasto, pero tienen la desventaja que el tejido cicatrizal resultante no es tan fuerte y obviamente predispone a lo que queremos evitar, que es la recidiva. Teniendo en cuenta la constitución, las mallas se dividen en reticulares, tejido de hilos, estos hilos pueden ser de polipropileno, poliéster o PDBB, o laminares, que son láminas de PTFE o siliconas. Las mallas reticulares pueden estar tejidas con hilos que pueden ser monofilamento, tiene una capacidad de refuerzo satisfactoria, pero es más rígida, con una flexibilidad limitada, o multifilamentos. Pero estos últimos tienden a albergar bacterias, por lo cual hay que evitarlas. Es así que Bellón,
en el 2005 propone una división de las mallas y las divide según su composición en reticulares. Estas reticulares pueden ser con hilos absorbibles o irreabsorbibles, laminares, exactamente lo mismo, y compuesta cuando hay una mezcla de los elementos. Pero hoy, nosotros para su clasificación, según la composición o tipo de material, las clasificamos como de primera generación, que son prótesis sintéticas no absorbibles, la de segunda generación, que son las descompuestas, y la de tercera generación, las prótesis biológicas. Dentro de las mallas de primera generación, tenemos esta clasificación de AMID de 1997, en lo que tenía en cuenta el poro del hilo. En ese momento lo que más se utilizaba era el polipropileno, pero aparecieron otros elementos. Es así que él las clasificó en tipo 1, que es cuando es macroporoso el hilo, o sea, el hilo tiene mayor de 75 micrones, como el polipropileno. En la prótesis tipo 2 o microporosa son hilos muy finos, como el PTFE. Las prótesis mixtas, donde hay una mezcla de las dos, o la prótesis microporosa sin poros o poros muy pequeños, como son las de siliconas. Esta es una clasificación de las mallas de primera generación de hilo irreabsorbible. Luego vinieron las mallas de segunda generación, que son las mallas compuestas, en donde se agarran los dos elementos o los tres elementos fundamentales, como el polipropileno, el poliéster y el PTFE, y se combinaban con otros elementos para tener menor probabilidad de formación de adherencias con las vísceras. Entonces, estas mallas requerían una orientación, un lado visceral, que es una superficie microporosa, que tiene escasa adhesión visceral, y un lado visceral, no visceral o parietal, que es macroporoso y que es invadido e incorporado al tejido material. Y se dividen del lado visceral si ese componente era absorbible o irreabsorbible. Y las de tercera generación son las mallas biológicas, que se basan en andamios de colágeno derivados de fuentes de donantes. El concepto es que proporcionaban una matriz para que las células infiltren y generen un nuevo tejido conectivo. Estas mallas yo realmente no tengo experiencia, sé que son muy caras y para Latinoamérica prohibitivas. Kingle, en el 2012, propone una nueva clasificación teniendo en cuenta algunas de estas características que acabamos de mencionar. Y divide a las mallas en clase 1, que es una malla macroporosa y tiene en cuenta qué hilo lo constituye, si es monofilamento, multifilamento o mixta. La microporosa, con las siguientes características también, si es monofilamento, multi o mixta. Y algunas con características especiales, que sería el tipo 3. El tipo 4 es una malla están asociadas con un fil. Los tipos 5 cuando son tridimensionales. Y los tipos 6 son las mallas biológicas, de las cuales en este apartado no vamos a hablar. A modo de resumen, tenemos que saber que estas mallas son reticulares, o sea, están hechas con hilos. El hilo puede ser absorbible o irreabsorbible. Según el poro del hilo, puede ser macroporoso o microporoso. Esto es muy importante porque las microporosas tienden a la contaminación bacteriana. Según el número de filamentos, pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Ya mencionamos que las multifilamentos hay que tratar de no utilizarlas. Y según el componente, puede ser monocomponente o multicomponente. También tenemos las mallas laminares, que pueden ser de un material sintético o de un material biológico. Nosotros no recomendamos para la reparación parietal el material biológico. Y pueden ser mixtas, o sea, que estén compuestas por dos elementos reticulares o un reticular con un laminar. Y estas mallas a su vez pueden ser bidimensionales o tridimensionales. Pero hablemos un poco de los poros. Existen tres tipos de poros a tener en consideración en las mallas. Una es el poro del hilo, otro es el poro del tejido y otro es el poro que se llama poro efectivo, que es una vez que la malla está instalada, cuál es la efectividad del poro en esa malla. Inicialmente hablaremos del poro del hilo. En base al poro del hilo se dividen en macroporosas y microporosas. Se llaman macroporosas cuando el poro de ese hilo tiene
más de 75 micrones. En cambio, microporosas cuando es menor de 10 micrones. ¿Qué sucede? Las macroporosas, las células inmunocompetentes pueden penetrar esos poros y proporcionan una protección contra la infección. En cambio, las microporosas en realidad se encapsulan. El tejido cicatrizal en estos poros se puentea con una integración mínima y estas mallas están asociadas esencialmente por esta encapsulación a una inflamación crónica. Pero repitamos que se dividen en macroporosas y microporosas. Fíjense que una bacteria aproximadamente mide 1 micrón, aproximadamente, y la célula inflamatoria animal supera los 10 micrones. Esto quiere decir que si el poro es muy pequeño, la bacteria se oculta en ese poro de ese hilo y no puede ser atacada por la célula animal nuestra. Recordemos, aquí estamos hablando de los poros del hilo. Segundo, hablaremos del poro del tejido y se refiere a la relación de superficie de malla ocupada por hilo y el área sin hilo donde el tejido cicatrizal ingresa y es medible en milímetros. A esto se lo denomina poro textil. Fíjense, es el espacio que queda entre los hilos. Es así que, teniendo en cuenta este poro textil, existe una clasificación de Early Mark en micrones. Fíjense que hay mallas de poro muy grande, mayor a 2000 micrones, o sea, mayor a 2 milímetros, de poro grande cuando mide entre 1 y 2 milímetros, de poro medio entre 600 y 1000 micrones, de poro pequeño entre 100 y 600 micrones y microporo, como acabamos de mencionar. Aquí abajo ustedes observarán esta malla que está inicialmente, es una malla de poro grande porque tiene una distancia de 1 milímetro, o sea, 100 micras. En cambio, esta malla que está a la derecha es menor a 1000 micras, probablemente sea de 700 micras y es una malla intermedia. Pero ¿qué hay que saber de esto? ¿Cuál es la fundamental de este poro textil? Que aquellos poros que son de poro medio abajo, en generalmente la malla no se establece realmente una invasión de esos espacios, se tiende más al puenteo, al granuloma, a una formación de cuerpo extraño y como último, si es microporosa, a un encapsulamiento. En cambio, cuando la malla es más grande de 1000 micras, hay un proceso de invasión de tejido cicatrizal y esta malla se humaniza, término al cual yo me suscribo debido a que esta malla es invadida por tejido cicatrizal y de esta manera es integrada al formar parte de la resistencia de la pared abdominal. En cambio, cuando son más pequeñas, queda esta malla encapsulada y no es infiltrada por el tejido inflamatorio y cicatrizal. Desde el 2008, según teniendo en cuenta los estudios de Mull, se acuña el término de poro efectivo, que es la superficie efectiva de invasión cicatrizal. Estos poros pueden ser grandes, pero quizás no son grandes en todas las direcciones. Las mallas tienen lo que se llama una anisotropía. Ustedes agarran una malla, estírenla en una dirección lateral y luego cefalopodálica y notarán que los poros que quedan, la luz que queda de este poro textil se modifican. Entonces, ¿qué es un poro efectivo? Un poro efectivo es aquella malla de polipropileno donde los poros en todas las direcciones tienen 1 milímetro. Esto habla de cómo fue tejida la malla. Cuando es de PDBF, más de 0.6 milímetros, y esto tiene que ser en toda la malla. Entonces hay que tener en cuenta que las mallas, cuando se las estiran de un lado o del otro, la dimensión de los poros se puede modificar y usted lo tiene que tener en cuenta. Fíjense en este diapositivo donde se observa la malla, todo su entramado, y vemos un sector que sería lo que llamamos el área del poro textil. Inicialmente alrededor del hilo se forma todo un granuloma interno y luego por fuera de él se va a formar un granuloma externo. Fíjense que el área que queda de invasión por tejido cicatrizal es lo que denominamos como poro efectivo.
Por eso Moore la clasificó en 5 clases. Fíjese, cuando el poro textil es mayor en toda la malla del 60%, en tipo 2 cuando es menor del 60%, aquellas mallas que tienen revestimientos especiales, la tipo 4 son películas sin poro y 5 no es posible detectar el poro. Esto es importante porque las mallas reticulares, ejemplo la de polipropileno, tienen un poro efectivo de más 0%, en cambio la de tipo 2 están alrededor del 0%. Pero también hay que tener en cuenta la elasticidad y resistencia de la pared abdominal y de la malla. Téngase en cuenta que la presión intraabdominal máxima es de 170 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la malla como mínimo debe soportar 180 milímetros de mercurio, que por la ley de Laplace se establece como 16 newton. Ahora, si nosotros lo llevamos a una relación, fíjese que en la parte inferior izquierda de este diapositivo, toda la presión que se ejerce en las diferentes actividades fisiológicas sobre la pared abdominal están por debajo de 170 milímetros de mercurio. Pero todas las mallas están sobredimensionadas, o sea, todas las mallas tienen una resistencia mayor a esta, eh, a esta, a esta presión. Ahora, nosotros vemos que existe lo que se llama la anisotropía de la malla. Fíjense en ustedes que hay mallas que son altamente resistentes en uno de las dimensiones, pero en la otra dimensión es muy pequeña. Por lo tanto, si nosotros colocamos mal la malla, vamos a colocar una malla que está por debajo de todas las funciones fisiológicas de la pared abdominal, tendiendo a la recidiva. O sea, una malla puede ser muy buena, pero mal insertada, no teniendo en cuenta la inisotropía, puede hacer que aumente el número de recidivas. Es así que, si tenemos en cuenta esta elasticidad, fíjense que a nivel vertical y horizontal existe una anisotropía fisiológica de la pared abdominal. Fíjese que verticalmente existe una variabilidad mayor, en cambio a nivel horizontal es menor. Y esto se comprueba a nivel fisiológico en la pared abdominal, o sea, en el eje cefalopodálico es mayor que en el eje laterolateral. Ahora, teniendo en cuenta la densidad de la malla, establecemos que las mallas se pueden dividir según su peso en aquellas que son ultra ligeras, cuando tienen menor de 35 gramos por metro cuadrado, en peso ligero, cuando están entre 35 y 50, medio entre 50 y 80, y pesadas cuando son mayores de 80. Las viejas mallas son pesadas, realmente en grandes cementraciones este tipo de mallas son realmente esenciales para el tratamiento. En cambio, en orificios mucho más pequeños, quizás una malla de menor peso, o sea, menos cuerpo extraño, con hilo y poro textil macroporoso, son las adecuadas. Ahora, hay ventajas y desventajas con respecto a las mallas de alto peso y de bajo peso. Cuando la malla es de alto peso, pueden ser porque el hilo es más grueso o hay más números de hilos. Eso quiere decir que el poro textil debe ser más chico. Esto, cuando es más grueso o es más pesada la malla, tendrá mayor resistencia, mayor inflamación crónica, mayor cicatriz, mayor retracción y mayor clínica adversa, lo que se llama efecto placa o dolor crónico. Pero cuando la malla es de bajo peso, eso es porque el hilo es más fino o tiene menos número de hilo. El poro textil, en estos casos, si es menos número de hilo, sería más grande, pero ojo que disminuye o podría tener una resistencia adecuada, pero tiene menor reacción a cuerpo extraño, es más elástica y no tiene trastornos clínicos, pero podría aumentar el número de recidivas. Entonces decimos que hay mallas de alto peso y bajo peso. Las mallas de alto peso, por ejemplo una malla de 100 gramos por metro cuadrado, es diferente a una malla de bajo peso de 33 gramos por metro cuadrado. Pero fíjense que una malla de 10 por 15 aproximadamente tendría 1.5 gramos con una elasticidad de 4 a 15%, en cambio una de bajo peso tendría
500 miligramos con un aumento de la elasticidad, pero es tan liviana que probablemente es más elástica pero menos resistente. En este diapositivo vemos que hay que tener en cuenta la relación peso, poro textil, poro efectivo y anisotropías en la malla en su inserción en el cuerpo humano. Fíjense ustedes que abajo tenemos las diferentes mallas, en color celeste tenemos la resistencia en la dirección del entramado y transversal en gris la resistencia que tiene. Fíjense que cuando una malla no es colocada en forma adecuada, la resistencia cambia. La presión, las presiones fisiológicas generalmente se encuentra, como dijimos, a 16 newtons. Está a este nivel. Fíjense como algunas mallas quedarían, si son mal insertadas, por debajo de ese valor fisiológico de resistencia. Pero a su vez, si nosotros tenemos cuenta que hay en esfuerzos máximos que uno puede efectuar, muchas mallas van a quedar por debajo de esa máxima fuerza y sobre todo si son malas colocadas en cuanto a las direcciones, teniendo en cuenta la anisotropía fisiológica, si las colocamos mal en su anisotropía de la malla, tendremos más recidiva. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta esta anisotropía de la malla. No se pueden colocar en sentido lateral o cefalopodálico de cualquier manera. Pero a su vez, hay que tener en cuenta el poro efectivo. Fíjese, cuando las mallas son sometidas a carga, prácticamente la porosidad efectiva disminuye estrepitosamente. Fíjese, prácticamente cuando es sometida a carga, toda esa porosidad baja a cero. Por lo tanto, hay que insertar la malla en forma adecuada para que tenga la mayor resistencia adecuada a la anisotropía de la pared, y tener en cuenta que la estabilidad y la elasticidad y la porosidad van a darle una seguridad óptima al paciente con una baja comorbilidad en número de recidiva. A modo de resumen, tenemos que decir de lo teórico a lo pragmático que desde el punto de vista de la constitución preferimos las mallas reticulares con hilo monofilamento macroporoso y reabsorbible, con una estructura textil de macro poro textil que sea estable a la carga, con alta porosidad efectiva, con una anisotropía adecuada de mantener un poro efectivo alto, con un peso adecuado al tamaño del defecto. Parece todo lo que digo, muchas palabras, pero si analizamos cuidadosamente lo que se mencionó hasta ahora, vamos a entenderlo. Ahora, en el proceso de fabricación, hay que tener en cuenta que los filamentos quirúrgicos se fabrican mediante un proceso de extrusión y estos luego se tricotan. Para entenderlo un poquito más, un proceso de extrusión es fundir diferentes gránulos de un proceso por calor y fricción. Una vez fundidos, a alta presión se pasan por pequeños orificios y donde se produce una hilera de ducha de los diferentes hilos. Y estos hilos luego se tricotan. Tricotar es la construcción de un tejido o tela a partir de un entrelazado de hilos por la formación de bucles. Ahora, la estructura básica de un tejido de punto consiste en cursos en sentido lateral, donde diferentes columnas entrelazan estos cursos. Por lo tanto, hay un entrelazado y a esto se lo llama tejido de punto. Entonces, tenemos dos formas de tejido. Los que mencionamos anteriormente, donde hay un tejido de punto, o sea, hay cursos y columnas, y un segundo que se llama tejido de urdimbre. El problema que tiene el tejido de punto es que si no se tiene en cuenta la distancia en la cual se toma el punto, fíjese cómo la malla se puede desgarrar. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que es más factible para utilización de las mallas, es el punto de tricot, que está constituido, como ustedes ven, por un solo hilo que rizado se hace pasar entre los diferentes bucles y a esto se lo llama tejido de urdimbre. Entonces, en este proceso de fabricación, las mallas quirúrgicas están hechas por diferentes hilos que estuvimos
observando polipropileno, poliéster, PTFE, PDBF, con un diámetro entre 100 y 300 micras. Pero hay que tener en cuenta que los filamentos utilizados poseen varias características. Una es la capacidad de fijación a las agujas, otra la capacidad de ser esterilizado, otra la capacidad de pasar fácilmente a través de los tejidos, otra de resistir la ruptura, obviamente tiene que tener una reacción mínima con el tejido y siempre que mantenga una alta resistencia a la tracción in vivo durante periodos prolongados. Por eso, en este proceso de fabricación hay que tener en cuenta las características del hilo que ya estuvimos mencionando y del tejido. En este caso hay que tener en cuenta el diámetro del filamento, la densidad lineal, la densidad de puntada, la estructura de los bucles y el diagrama de punto y recorte, el espesor, el peso y la porosidad. Todo esto fue estudiado, fíjense que cada vez vamos haciendo más complejo el tema de las mallas. El cirujano general debe conocer todas estas características de la malla para lograr el éxito en su inserción e indicación. Entonces, si hacemos estas descripciones, tenemos que la mayoría de las mallas tienen un diámetro de filamento, o sea, cuánto mide el hilo entre 100 y 300 micras. Existe una unidad que se llama unidad TEX, que es el peso que tiene en gramos por 1000 metros de hilo. De ahí sería que la malla sea más pesada o menos pesada en función del grosor del hilo. La densidad de puntada, que es la cantidad de cursos y columnas que hay en la malla, cómo está tejida, que es la estructura de bucles y diagramas de punto, el espesor, que uno lo mide en sentido del grosor de la malla, y luego en base a eso determinamos el peso, que ya estuvimos hablando, y la porosidad, que es lo que estuvimos hablando con anterioridad. Fíjese que nosotros podemos tener distintos filamentos de hilos más gruesos, más livianos, y acá vemos como la industria fabrica diferentes estructuras de bucles y diagramas de punto y recorte, donde podemos ver diferentes tipos de entramados. Fíjense que aquí en el poro, uno diría que es macroporosa, pero hay parte de la malla que es microporosa, hay otras de igual densidad, y fíjense que prácticamente todas las mallas tienen algún tipo de estructura que nosotros vamos a tener que reconocer y ver si es la adecuada o no para el caso que vamos a tratar. Pero claro, uno cuando está detrás en la malla y la mira, generalmente las estructuras estas, los tamaños son muy pequeños. Por eso una recomendación es comprarse este implemento, que es una serie de lupas o de lentes que se agregan al celular, y uno puede agregar al celular, puede acercarse a la malla y sacarle una foto, incluso agrandar la foto y poder ver los diferentes tipos de urdimbres de la malla que nos están entregando y considerar con todo lo que estamos evaluando de las mallas si es la adecuada o no. O sea, nosotros no podemos negarnos a investigar sobre las mallas que estamos insertando en nuestros pacientes. Entonces, a modo de resumen, ¿qué debe saber el cirujano de las mallas? Y debe conocer cómo está compuesta, qué hilo o lámina la compone, o sea, si esa lámina es de un material absorbible o irreabsorbible o mixto, y si es reticular es multifilamento o monofilamento. Ya dijimos que las multifilamentos hay que desterrarlas. Hay que conocer cuál es el peso de la malla. El peso puede variar entre alto y bajo peso, pero tengan en cuenta ustedes que esto puede ser a expensa de aumentar el poro textil o aumentar o disminuir el grosor del hilo. Hay que tener en cuenta la porosidad textil, esto es muy importante porque lo adecuado sería un poro amplio, por lo menos de 2 milímetros, 2000 micras, y en realidad que estén tricotadas. Y hay que conocer la porosidad del hilo con el cual está hecho. Esencialmente nos interesa usar mallas macroporosas, porque estas mallas se defienden muy bien a la infección. Si son mixtas o duales, hay que tener en cuenta cómo están confeccionadas y de qué materiales. Y obviamente yo no utilizo mallas biológicas porque realmente son muy caras.
y sobre todo qué uso le va a dar a usted. Si va a ser en contacto visceral, porque técnicamente así lo requiere, o sin contacto visceral, para lo cual uno va a tener en cuenta según el momento o lo que busca, si la malla requiere ser absorbible o irreabsorbible. Al final y al cabo, ¿qué queremos de una malla? Y una estabilidad a largo plazo. Fíjense ustedes que el polipropileno, y esto es lo último, tiene lo que se llama una fatiga de material, y fíjense ustedes que en un periodo de 10 años, como el material se empieza a microfragmentar. Esto hay que tenerlo en cuenta, son investigaciones últimas. El PDBF con los años no se modifica. También lo que buscamos es tener en cuenta la anisotropía, la elasticidad, cómo se integra tisularmente, la resistencia, que tenga una reacción a cuerpo extraño adecuada, la porosidad, que estuvimos hablando ampliamente, la geometría de la malla y cómo se debe manipular. Para finalizar, vamos a hablar dos palabras, no es el objetivo de la charla, de las indicaciones. En este aspecto lo que tenemos que decir que la elección de la malla está en relación a la patología y el paciente en el cual va a ser insertada. Entonces, es muy importante reconocer cómo se inserta una malla. Y por eso tenemos que conocer el decálogo del uso de las mallas según Arsage. En este aspecto, lo que hay que tener es una asepsia integral, utilizar una prótesis de calidad, con un tamaño mayor al defecto, con una sutura adecuada, con una implantación lo más profunda, o sea, lejos de la piel, pero con protección visceral, con fijación a estructuras firmes y a distancia del anillo, con una sutura a tensión normal y funcional. La malla no tiene que quedar estirada como un tambor, y sobre todo evitar los pliegues y las arrugas. ¿Esto qué quiere decir en este decálogo? Que los buenos resultados no lo otorga la malla, sino los buenos cirujanos en su inserción. Entonces tenemos indicaciones de refuerzo y de reemplazo. De refuerzo, prácticamente toda la patología de hernias inguinales o incisionales por diferentes vías está indicada. Y como reemplazo, en el abdomen abierto y contenido, en el abdomen complejo es una indicación mandatoria, y en la resección de neoformaciones de la pared abdominal. Pero hay algo muy importante que hay que, atendiendo a las indicaciones del uso, es si vamos a utilizar una malla con contacto o sin contacto del peritoneo visceral. Y para esto, las diferentes mallas uno las puede medir por lo que se llama la escala de Quideli, que es un índice de adhesión, es la capacidad que tiene la malla de generar adherencia con las vísceras. Y este índice se saca en función del porcentaje del área de la malla que se cubre de adherencia, el grado de vascularización de esas adherencias, el grosor y la fuerza de esas adherencias. Las mallas de contacto visceral generalmente tienen adherencias, todas las mallas tienen adherencias viscerales, pero estas adherencias no son en toda la superficie de la malla, pueden ser de bajo grosor y fácilmente despegables en una reoperación. En cambio, aquellas que tienen alto índice de Quideli, como una malla de polipropileno, tienen un porcentaje muy alto de adherencias y muchas veces estas adherencias hacen que la malla tenga una complicación que se llama intrusión en la víscera. Para finalizar, esta frase de Bissell es importante. El cirujano, antes de intervenir quirúrgicamente, debe contemplar las características del paciente, como la edad, el tamaño del defecto, la obesidad, el proceso de enfermedad subyacente, etc., y las propiedades de la malla para determinar el tratamiento apropiado. A todo esto yo lo que le agregaría que el cirujano, con la metodología de la técnica y de la táctica quirúrgica, cierran el anillo perfecto en la utilización de estos biomateriales en el uso de la patología parietal abdominal. Bueno, finalizada esta charla, ahora tenemos que resolver el caso clínico. Recordemos las preguntas: ¿cuáles serían las posibilidades terapéuticas? ¿Qué malla seleccionaría? ¿Y cuál considera que sería la ubicación en la pared abdominal? A estas preguntas las respuestas son
La respuesta a la pregunta 1 es que en el caso que le mencionamos se efectuó un tratamiento de las dos patologías en un solo acto. Esto es discutible porque nosotros vamos a hacer una resección de una protectomía, o sea, una resección de colon, es una cirugía limpia contaminada o a veces incluso puede ser contaminada, y en estos casos insertar un cuerpo extraño es discutible. Por lo tanto, para este tipo de operaciones hay que tener en cuenta utilizar la técnica lo más aséptica posible y obviamente mutar la operación si existe una contaminación muy severa a una resolución en 2 tiempos. La respuesta 2 es que malla seleccionaría, en este caso utilizamos una malla de alto peso macroporosa textil. También es discutible porque ya tenía una malla, entonces nosotros cuando ingresamos no sabíamos dónde estaba esta malla. Yo les comento que esta malla estaba colocada en el espacio retrorectal intravaginal, o sea, detrás del músculo recto. Por lo tanto, nos invalidaba la colocación de la malla en ese sector, nos quedaba dos lugares, intraabdominal o por encima o supraponeurótica. Intraabdominal teníamos un problema porque no teníamos una malla de protección visceral. ¿Y cuál sería la ubicación en la pared abdominal entonces? Y a la tercera, ¿dónde colocaría la malla? ¿En qué ubicación? Bueno, había dos lugares, preperitoneal o una mixta. Eh, Intraperitoneal, el polipropileno a mí no me gusta y preaponeurítica tampoco. Entonces veamos cómo resolvimos el caso. Fíjense que aquí tenemos la pieza rectal, con un margen, aquí tenemos todo el cáncer de recto, con un margen adecuado a nivel distal. Lo que procedimos a hacer es una disección del espacio de Retzius y luego agarramos el epiplón mayor y lo unimos al peritoneo, creando un espacio nomento parietal. En este caso colocamos una malla fijada al ligamento de Cooper con dos puntos, como se observan aquí, un punto aquí, otro punto aquí. Colocamos los puntos y luego insertamos una malla en el espacio, o sea, intraabdominal, pero creando un espacio que lo separe de las vísceras, un espacio aumento parietal, y fijamos la malla alrededor en la pared. Y luego cerramos la pared abdominal. Obviamente, en el abordaje hicimos un abordaje mediano, pero luego hicimos una dermolipectomía asociada en sentido lateral. Obviamente a esta paciente le quedó como si fuera dos líneas, una vertical y una horizontal, pero obviamente quedó mucho mejor de lo que estaba. Muchas gracias por la atención, yo sé que la clase es larga. A continuación presento la bibliografía. Bibliografía, página 1, página 2, página 3, página 4. Muchas gracias, ahí tiene mi correo por cualquier duda.